La Academia de Contratación Pública de México les da la bienvenida a este programa en el que abordaremos ahora la implicación que tienen en las cláusulas de los contratos de obra, factores económicos, tecnológicos, jurídicos, etcétera, y que hemos buscado llamar cláusulas de gravosidad. Doctor, ¿nos podría compartir qué debemos entender por una cláusula de gravosidad? Una cláusula de gravosidad es aquella que busca evitar lo que dice su nombre, la gravosidad, o sea, que busca evitar un daño mayor al contrato económicamente, de que los contratos son al cabo del tiempo administrativos, los de obra pública, y por lo tanto está sujeto a principios definidos a nivel internacional por autores, en fin, y reconocidos en algunas legislaciones. En México algunos sí, algunos temas sí, algunos otros temas no. El principio del equilibrio económico predomina y dice: yo no puedo romper el equilibrio económico de un contrato so pena de que se haga inviable. Es decir, cuando yo ya no estoy pagando lo que vale la obra, ¿no? O estoy pagando mucho menos de lo que paga la obra, ya no es negocio para nadie, ya se rompió el equilibrio. Por lo tanto, lo normal es que se haga inviable, ya no sirve. Y por lo tanto rompe otros principios, principio de continuidad del contrato de obra. Por lo tanto, se aleja y tiende a fracasar el contrato. La gravosidad que busca es una cláusula que trata de evitar esos daños graves. Ahora nos podría compartir cuáles son los elementos que se deben considerar o integrar para que estemos hablando concretamente de una cláusula de gravosidad. El reconocimiento de factores económicos, técnicos, tecnológicos, ambientales, sociales, que rompen el equilibrio económico, ¿no? Y que pueden afectar gravemente el contrato desde el punto de vista económico. Ejemplo: una guerra te afecta, un paro social te afecta, y si ese paro se extiende, rompe el equilibrio económico, y entonces, ¿qué busca la cláusula de gravosidad? Evitar, reconocer eso. ¿Sí? Oye, yo sé que en esta parte llueve mucho y por lo tanto solo vas a poder trabajar 5 horas de las 8 horas obligatorias. Bueno, pues vamos a poner una cláusula de gravosidad que evite ese daño, o que te pague a lo mejor horas extras, en fin, ¿no? Pero y establece reglas para efecto de evitar esa gravosidad, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, económico, técnico. En obra pública se escucha hablar de un cambio de circunstancias. ¿Qué tenemos que entender por esto y cuál es la implicación con este tema que estamos tratando de cláusulas de gravosidad? Pues precisamente la causa que origina, la causa que da el efecto, la causa que origina una cláusula de gravosidad son el cambio de circunstancias. Es decir, yo tengo programado un contrato, pero si durante el desarrollo se origina un cambio de circunstancias que afecten sustancialmente el equilibrio económico o el desarrollo de la obra sustancialmente, o sea, está más enfocada a lo económico y lo afecte, opera la cláusula de gravosidad, viene a evitar ese daño, ¿no? A ver, ejemplo: yo estoy cotizando el dólar a 18 pesos. Viene un movimiento económico y sube a 22. Afecta económicamente el equilibrio económico y se convierte a una cláusula de gravosidad que va a ser: en el caso de que suba se pague en moneda en dólares, yo te pagaré al tipo de cambio que esté vigente. La de gravosidad evita ese daño. Pero si no está en dólares, entonces ya vale.
Entonces ya no es una cláusula de gravosidad, porque está en pesos. Bueno, dice, si en el caso de que exista una afectación de tipo de cambio, se puede reconocer y ajustar a las condiciones que prevalezcan al mundo. Bueno, pues una cláusula. ¿Se acuerda? En alguna parte hablábamos del principio rebus sic stantibus. Claro. O sea, simplemente la gravosidad lo materializa. El principio de rebus sic stantibus interpreta a favor de que se modifiquen los contratos a las circunstancias actuales. Hace rato también nos mencionaban que los términos de inevitable, insuperable, imprevisible, extraordinario, ¿esto también tiene alguna implicación hablando de estas cláusulas que comentamos? Estos términos de imprevisible, inevitable, ¿no?, son consecuencia propia de lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que un cambio de circunstancias se da en función de que yo no lo tenía previsto, que era imprevisible y por ende inevitable, o fue algo simplemente extraordinario. ¿Sí? Partamos de una base, todos los contratos se hacen de buena fe. O sea, el que lo piense que es uno de mala fe, pues ya estamos hablando de otra cosa. O sea, cualquier contrato administrativo o privado se hacen de buena fe, se hacen para cumplir. Si estamos y dicen, no, yo no lo es para incumplir, pues qué enfermos están, ¿no? De allá, entonces estamos en otra cosa, ¿no? La esencia es esa. Estos términos, imprevisible, inevitable, son parte del mismo concepto. ¿De qué? De que genera esos cambios de circunstancias que busca evitar la gravosidad, evitar un daño grave. Cuando yo ya sé y tengo una visión, perfecto, lo regulo. Si yo ya sé que en esta temporada nomás voy a trabajar 5 horas, bueno, pues ya pongo reglas claras, ¿no? Hoy tenemos la paridad cambiaria. Yo sé que se va a mover para arriba, para abajo, pongo reglas claras para evitar eso. Si no, va a haber un problema. Nos mencionó en alguna de sus respuestas que este tipo de cláusulas tienen una afectación económica. ¿Qué debemos entender por afectación o daño económico grave? Un daño es un detrimento económico, o sea, directamente afecta mi patrimonio. Un perjuicio es una ganancia no ganada. Grave, pues no hay un parámetro, ¿no? ¿Cómo lo mido? Yo la mejor forma de decir es hasta qué punto me permite cumplir o no con el compromiso original. Si no me lo permite cumplir es que ya es grave, ¿no? Oye, se está moviendo un peso la paridad cambiaria. Entre lo puedo, sube 5 o 10 pesos. Y estoy en el momento de fincar pedidos en el extranjero. Caray. Tiene repercusiones serias. ¿Y grave en qué? No hay una medida. Grave es cuando supera 10, 15, 20%. No, yo creo que para mí es grave cuando realmente pone en peligro la ejecución de los trabajos. En uno de los ejemplos que nos compartía, hacía referencia a la paridad cambiaria establecida en el contrato. Propiamente se pacta un contrato en moneda extranjera y se define un valor. ¿Se pueden determinar los alcances de la cláusula de gravosidad en el valor de esta moneda? Por ejemplo, se me ocurre pensar si un máximo de variación de un 3%. ¿Esto es algo que se estila pactar o en qué formas se puede limitar o qué alcance se le da? Miren, a nivel ley de obra pública o obra pública, existen reglas donde le permiten a usted el ajuste de costos en moneda extranjera. Y le ponen reglas. Y me dice, a ver, ¿por qué periodo y hasta qué montos máximo, mínimo? ¿Sí? ¿Hasta dónde yo te lo permito? Son reglas, se valen. Hacer el ajuste de costos. Porque al final, el que suba o baje es un impacto inflacionario. Ya paridad cambiara como quiera, te la repercuto.
Pero lo grave es como en algún programa siempre, que no te permiten el uso de moneda extranjera y el 40-50% de tu moneda es extranjera y te dice que todo lo tienes que cotizar en pesos mexicanos, automáticamente, ¿qué están haciendo? Te están llevando a un problema, forzosamente. ¿Cómo lo van a resolver si no tengo nada en el contrato? Pues después hay que estar haciendo magia o alquimia en el contrato, cuando sabes una realidad del contrato y que lo tienes que manejar. En alguna parte de las cápsulas que hicimos, me preguntó, oye, ¿por qué es importante la redacción? Por esto, porque tengo que tener el tema conceptual del tema y poderlo aterrizar. Por lo que nos refiere aquí, el establecer las cláusulas de gravosidad haría ver a un contrato más sano y más eficiente. Pero en concreto, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas de establecer este tipo de cláusulas? El no tenerla pone en riesgo un proyecto. Si usted la pone, lo regula. Por ende, o sea, y regularlo es poner por lo menos reglas claras. En el caso que sucede, pues hasta dónde puedo llegar. Oye, nomás te voy a autorizar 2% de ajuste de costos en moneda extranjera. Bueno, ya el de enfrente sabrá si no entra o no enfrente, el contratista, no el licitante, pero ya tengo las reglas. Cuando no, pues es peregrinar. Puede haber casos que ponen en peligro la ejecución del proyecto. Hay contratos que porque les cortaron el presupuesto se suspendieron 2 años. ¿Son viables o son inviables? Son inviables. ¿Cuándo es importante y qué debemos entender si mencionamos que debemos renegociar? ¿Cuándo hay renegociación? Mire, en obra pública ese es un término así satanizado, ¿no? En obra privada es común, o sea, a ver, ¿sabes qué? Hubo otros cambios de circunstancias, renegociamos el contrato, o sea, a ver, y ya al dueño dice, pues sí, es como usted en su casa, ¿no? Va y luego, bueno, voy a hacer una remodelación, ya me pasó algo, bueno, pues ni modo, le voy a tener, ya sé que voy a pedir prestado y le voy a meter, y renegocia, ¿no? Ah, oye, pero yo quiero ahora una alberca. Hay espacio, sí, sí cabe. Bueno, ¿cuánto sale? Pues renegocian. O sea, yo no lo iba a hacer sin alberca, pero ahora la quiero con alberca. Bueno, ¿cuánto sale? ¿No? Y en obra pública, bueno, pues en obra pública el término está muy satanizado, incorrectamente, porque al final la obra pública, se lo he dicho y se lo he reiterado, vive, cambia, se modifica. Una lluvia te cambia, un hecho te cambia, o sea, el no tener unas cláusulas que te permitan eso, pues va a haber problemas. Si tú ya tienes cláusulas, renegocias muy sencillo. Si no, te metes en un problema donde dices, el famoso problema que hemos vivido con los precios alzados. Es un precio alzado y aquí dice que todo es tu responsabilidad. Oye, pero tú me pediste una barda, pero me decías que era una barda de tabique, no de acero inoxidable y con cristal blindado. O sea, pues es una barda, pero de distinto. ¿Qué te pasa, no? O sea, no, pero es un precio alzado y es tu responsabilidad. Y tenemos problemas de ahí de años sin resolverse. Retomando un poco su ejemplo de participar en una obra de ámbito privado, en esta obra las personas que pueden renegociar, pues entiendo que es el dueño de la obra y la persona que la ejecuta, generalmente son personas físicas. Hablando de la obra pública, ¿quiénes son las personas que tendrían la capacidad de llevar a cabo esta renegociación? Muchas veces cuando existe una cláusula y se permite, oficialmente es el superintendente y el residente. Hace rato mencionó un tema y ahorita me surge la interrogante de cómo se lleva a cabo la interrupción del cumplimiento de las obligaciones que se pactan en el contrato. A ver, hay un principio de continuidad en todos los contratos, por lo tanto es imposible que existan temas que le permitan interrumpir. Por hechos externos no atribuibles a una de las partes o a ambas partes, se generan diversos conceptos que pueden interrumpirlo.
sí, pero se tienen que regularizar. Una suspensión. Viene una lluvia, tengo que parar, pues suspendo. O ya no tengo dinero, pues una terminación, sí, pero son en ese sentido. ¿Nos podría compartir la diferencia que existe entre una cláusula de gravosidad y una cláusula de exoneración? Una de exoneración me libera de responsabilidad y la otra lo que trata de evitar, la gravosidad, trata de evitar es un daño económico grave. Hasta aquí podría compartirnos cuál es la importancia de que el administrador del contrato de obra conozca de las cláusulas que hemos comentado. Particularmente el de gravosidad, pues es el pan de cada día. El desarrollo de la obra siempre está sujeto a actividades, y en el día a día siempre hay cambios de circunstancias y hay que aprenderlas a afrontar. Y quién más, pues comparando el contrato, pues uno de los principales actores es el residente, el administrador del contrato, el que tiene que tener las alertas suficientes para determinar esos cambios y hasta dónde afectan o pueden no afectar, ¿no?, los cambios, y obviamente documentarlos. Su tarea es eso, porque eso se repercute en monto y en plazo. Hay un paro, hay una circunstancia imprevisible, pues la tengo que ver, determinar. No, es que no es mi culpa. Bueno, pues ya sí es mi culpa. Oye, no estoy inyectando el material, pero porque mi proveedor no me está surtiendo. Bueno, pues eso ya es mi culpa, y ver qué medidas pongo, ¿no? Pero oye, no estoy haciendo la obra porque no me das lugar para trabajar. Bueno, pues, pero tiene que estar día a día en esto. Con esta posición hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a quienes nos escuchan su atención y nos ponemos a sus órdenes para recibir sus comentarios mediante las redes sociales que aparecen en este material. Gracias.